Lionel Messi tiene el peor récord de penales en la historia de los mundiales. 4 cobrados, 4 fallados. Nadie ha errado más penales mundialistas que él. Y sin embargo, hace apenas unas horas, el mismo hombre que falla penales, como nadie, volvió a poner a Argentina de rodillas frente al mundo entero, llorando de rodillas, pero esta vez de alegría, después de completar una de las remontadas más dramáticas que se recuerdan en un mundial. Si esto te suena contradictorio, quédate, porque los números explican algo que la lógica simple no puede. Antes de continuar, suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de entrar al partido, hay que entender el contexto con el que Argentina llegaba a estos octavos de final. La vigente campeona del mundo no había tenido un camino sencillo hasta ahí. En 16avos había sufrido más de la cuenta para eliminar a Cabo Verde, un equipo debutante en un mundial que la llevó hasta el tiempo extra antes de caer 3-2. Ese antecedente ya dejaba una señal. Esta Argentina, campeona vigente, ya no aplastaba a sus rivales como en 2022. Ganaba, pero sufría. Y contra Egipto, esa tendencia se profundizó de una manera que nadie esperaba. Egipto, por su parte, llegaba a este cruce con una mezcla de expectativa y escepticismo. Con Mohamed Salah como su gran referente, el equipo dirigido por Hossam Hassan había mostrado un fútbol ordenado en la fase de grupos, pero pocos lo veían como una amenaza real para una potencia como Argentina. Esa subestimación, como pasa tantas veces en el fútbol, terminó siendo parte del problema. Todo empezó mal para el albiceleste. Muy mal. Egipto salió a jugar como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Al minuto 15, Yasser Ibrahim conectó un cabezazo que dejó mudo el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, repleto con más de 68,000 espectadores. Argentina, que dominaba la posesión con más del 60% del balón, se encontró abajo en el marcador contra un rival compacto, bien plantado, y con un arquero, Mostafa Shubir, que empezaba a convertirse en la gran figura del partido. 6 minutos después, llegó la primera cachetada estadística de la noche. Argentina consiguió un penal, se paró Messi, y Shubir le atajó el disparo. Fue el cuarto penal fallado de Messi en mundiales, un antirrécord que ningún otro futbolista en la historia del torneo ha alcanzado. Antes había fallado ante Islandia en Rusia 2018, ante Polonia en Qatar 2022 y ante Austria en la fase de grupos de este mismo Mundial 2026. 4 fallos en 4 mundiales distintos, repartidos en casi una década de carrera mundialista. Ningún capitán, ninguna estrella, nadie carga ese peso específico sobre los hombros, como lo carga Messi, y sin embargo ahí seguía, entero, buscando la pelota otra vez, como si el fallo anterior no existiera. El primer tiempo terminó con Argentina perdiendo, con un tiro libre que se estrelló en el travesaño y le negó el empate, y con la sensación de que la defensa campeona del mundo enfrentaba, por primera vez en el torneo, un partido que se le podía escapar de verdad. Julián Álvarez y Alexis McAllister también habían tenido sus propias ocasiones claras, todas resueltas por un Shubir que parecía decidido a convertirse en el héroe egipcio de la noche. La segunda mitad empezó todavía peor. Al minuto 58, Mostafa Siko convirtió lo que parecía el segundo gol egipcio, pero el VAR lo anuló tras revisar una posición adelantada. Fue apenas un respiro para Argentina, porque 9 minutos después, al 67, el mismo Siko apareció de nuevo, esta vez sin ninguna duda, y el gol sí contó. Egipto 2, Argentina 0. En ese momento, con poco más de 20 minutos por delante, las probabilidades jugaban completamente en contra de la campeona del mundo. Remontar 2 goles en un partido de eliminación directa de mundial contra un equipo que defendía con 10 hombres detrás de la línea del balón y con un arquero inspirado es de las situaciones más difíciles que existen en el fútbol de selecciones. La historia de los mundiales está llena de equipos favoritos que se quedaron exactamente ahí, en el intento, mirando cómo el reloj corría en su contra. Pero entonces pasó algo que solo ocurre cuando un equipo tiene, además de calidad individual, una costumbre construida partido tras partido. La costumbre de no rendirse en los momentos límite. Scaloni movió el banco. Entraron Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel, buscando frescura y variantes por las bandas. Al minuto 79, Cristian Cuti Romero conectó de cabeza tras un córner para descontar. Argentina 1, Egipto 2. El estadio, que hasta hace un rato dudaba, empezó a creer otra vez. 5 minutos después, al 84, llegó el gol que ya forma parte de la historia estadística del torneo. Messi remató de zurda tras un rebote que la defensa egipcia no logró despejar y puso el 2-2. Fue su octavo gol en este Mundial 2026, con el que recuperó el liderato absoluto de la tabla de goleadores.
un gol más que Kylian Mbappé y que Erling Haaland, dos de los delanteros más letales del planeta y dos de las grandes figuras de este torneo. Pero el dato todavía más grande es otro. Con esa anotación, Messi llegó a 21 goles en la historia de las Copas del Mundo, ampliando su marca como el máximo goleador histórico del torneo. Y hay más. Se convirtió en el primer futbolista en anotar en 9 partidos consecutivos de mundiales, contando distintas ediciones del torneo, y en el primero en marcar en 6 encuentros seguidos de fase eliminatoria en toda la historia de las Copas del Mundo. Además, con este partido llegó a 31 encuentros disputados en mundiales, la cifra más alta que ha alcanzado un jugador en la historia del torneo. Nadie ha pisado una cancha en instancia mundialista tantas veces como él. El partido, sin embargo, todavía no había terminado de escribir su capítulo final. Egipto reclamó una falta sobre Mohamed Salah en el origen de la jugada del tercer gol argentino, y también protestó por el gol suyo que había sido anulado minutos antes. La polémica quedó ahí, flotando, como suele pasar en los partidos que se deciden en los últimos minutos y que después generan debate durante días. Porque en el segundo minuto de los 7, que marcó el árbitro de tiempo añadido, llegó la definición. Centro de Lautaro Martínez desde la izquierda, y Enzo Fernández, subiendo desde el mediocampo con un timing perfecto, conectó un cabezazo que se clavó en el fondo de la red. Argentina 3, Egipto 2. El marcador ya no se movería más. Lo que había empezado como una posible sorpresa, un tropiezo inesperado de la campeona del mundo ante un rival que llegaba con menos reflectores encima, terminó convirtiéndose en una de las remontadas más comentadas de este Mundial 2026. Argentina estuvo abajo por 2 goles y en menos de 15 minutos dio vuelta el marcador, algo que estadísticamente ocurre en una fracción mínima de los partidos de eliminación directa en la historia de los mundiales. La combinación de estar 2 goles abajo, tener un penal fallado en el camino y aún así ganar en tiempo de descuento, es un patrón que casi no tiene precedentes recientes en el torneo. Para encontrar remontadas de esa magnitud en esa instancia, con ese nivel de presión, hay que ir a buscar partidos históricos de ediciones muy anteriores, y aquí está el verdadero dato detrás del titular. El antirrécord de Messi en penales no es una casualidad ni una maldición aislada. Es, en realidad, parte del mismo perfil futbolístico que lo hace tan determinante en los otros escenarios del juego. Los 4 penales fallados representan una fracción mínima frente a la enorme cantidad de veces que ha sido decisivo de otras formas, con goles de jugada, asistencias y presencia constante en los momentos clave de los partidos más importantes. El dato incómodo convive con el dato histórico, y esa convivencia es exactamente lo que volvió a suceder anoche. Falló desde los 11 pasos, cargó con esa frustración durante más de 1 hora de partido, y minutos después, fue precisamente él quien puso el empate, que le devolvió el aliento a todo un país. La reacción global fue inmediata. Medios de distintas partes del mundo coincidieron en la magnitud de lo que habían visto. Se habló de una de las remontadas más dramáticas en la historia reciente de los mundiales, de un capitán que volvió a cargar a su selección sobre la espalda en el momento más difícil, y de una noche que quedará marcada en la memoria de esta edición del torneo. Las imágenes de Messi, conteniendo las lágrimas al final del partido, rodeado de sus compañeros que lo levantaban en brazos, le dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos y se convirtieron en una de las postales más repetidas de este mundial. Vale la pena también detenerse en lo que significa esto para Egipto, porque la narrativa de la remontada a veces tapa lo bien que jugó el rival. Egipto dominó tramos enteros del partido, generó las ocasiones más claras del primer tiempo y estuvo a apenas 7 minutos de eliminar a la campeona del mundo. Mostafa Shobir terminó el encuentro como una de las figuras individuales más destacadas de toda la ronda, con múltiples atajadas decisivas, antes de que Argentina finalmente encontrara la manera de vencerlo 3 veces. Es un recordatorio de que las remontadas históricas no existen sin un rival que ponga las cosas verdaderamente difíciles. Con este resultado, Argentina avanza a los cuartos de final y se medirá el sábado 11 de julio ante Suiza, que finalmente definió su pase tras vencer a Colombia en la tanda de penales. El partido se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Argentina llega a ese cruce con la confianza de haber sobrevivido a 2 noches límite consecutivas, primero ante Cabo Verde y ahora ante Egipto, algo que también puede leerse como una señal de alerta. La campeona del mundo está resolviendo sus partidos de eliminación directa por la mínima diferencia, en tiempo extra o en el descuento, y no con la contundencia que mostró en Qatar 2022. La pregunta que queda flotando después de esta noche no es si Argentina puede ganar el Mundial. La pregunta es si existe algún límite real para lo que Messi puede sacar de un partido que parecía perdido.
Los números dicen que ha fallado más penales que nadie en la historia del torneo. Los mismos números dicen que también ha anotado más goles que nadie en la historia del torneo, que ha jugado más partidos que nadie y que sigue encontrando la forma de aparecer justo 15 minutos antes de que se acabe todo. Las dos versiones de Messi son ciertas al mismo tiempo, y ambas explican, mejor que cualquier crónica del partido, por qué nadie en Argentina se sorprendió del todo cuando el equipo, otra vez, encontró la forma de no quedarse en el camino. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo.